Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio de diseño de experimentos completamente aleatorizados, se denomina esto, y dice, se midió la concentración de calcio en hojas de una especie de árbol, se tomaron aleatoriamente 4 hojas y se hicieron 4 lecturas de cada hoja, logrando hacer los siguientes resultados en porcentaje de peso seco, ¿no? Entonces, objetivo del experimento: conocer la cantidad de calcio en hojas de una especie de árbol. ¿Listo? Variable de respuesta. La variable de respuesta en este caso es el porcentaje en peso de calcio, ¿ya? Porcentaje de peso seco de calcio presente en la hoja. El factor número de hoja, ¿no? Número de hoja. Bueno, acá tenemos 4 hojas, ¿no? Niveles, se tiene 4 hojas diferentes, ¿listo? 4 hojas diferentes. Sí, bueno, puede que no explica mucho en el ejemplo, pero puede que haya sido de 4 árboles diferentes, inclusive, ¿no? O puede que sea 4 tipos diferentes, ¿no? No olviden haber unas hojas en esto del COVID, el matico, ¿no? El matico, hay matico macho, matico hembra, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son hojas diferentes, algo así. Vamos a imaginar que es algo así, ya que hay 4 hojas diferentes, ¿no? Uno puede ser A, B, C, D, o hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, ¿no? Entendiendo que no es la misma hoja, por si acaso, ¿no? Si no, no serían niveles, ¿no? Se tiene 4 hojas diferentes, ¿listo? Bueno, el primer paso que hay que hacer es plantear la hipótesis nula, ¿ya? Hipótesis nula. La hipótesis nula, que se va a designar como H sub 0, siempre va a partir de que todas son iguales, ¿ya? El porcentaje de calcio en las hojas son iguales, ¿listo? Y su hipótesis alternativa, que va a ser H sub 1, el porcentaje de calcio en las hojas son distintos, ¿ya? Matemáticamente vamos a decir que las medias, ¿no? H sub 0, la media va a ser U, la media de la hoja 1 es igual a la media de la hoja 2, es igual a la media de la hoja 3 y es igual a la media de la hoja 4, ¿no? Y la hipótesis alternativa, que son distintos, ¿no? Ay, ahora sí, no sé si habrá el símbolo de desigual, desigual, ¿dónde está? No, entonces el primero, la media es distinto del segundo, distinto del tercero, y distinto del cuarto. Bueno, aquí el Excel me está corrigiendo el tipo de letra a símbolo, ¿ya? Eso es matemáticamente y literalmente sería de esta manera, ¿listo? Ahora, la prueba que vamos a utilizar es el ANOVA, ¿ya? Vamos a hacer análisis de varianza. Análisis of variance, que en inglés sería análisis of variance. ANOVA, ¿listo? Bueno, voy a transcribir los numeritos para que puedan hacer el trabajito, ¿ya?
Bueno, entonces, ¿cómo se confecciona una tabla ANOVA? Esta es una tabla ANOVA. Acá tenemos los tratamientos y la suma de cuadrados del tratamiento va a ser la suma de todos los tratamientos, de ese tratamiento, perdón, de ese tratamiento lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir en el tamaño de su muestra. Menos, esta es la suma total de todos los valores, ¿ya? La suma total de todos los valores, esa suma total lo vamos a elevar al cuadrado y lo dividimos entre el número total de datos, ¿ya? El otro que se calcula es el suma de cuadrados total. Acá tengo que sumar cada valorcito al cuadrado y lo sumo totalmente de todo. Menos, acá es lo mismo, ¿no? De la sumatoria total lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de datos que se tiene, ¿ya? Entonces vamos a hacer ello. Bueno, acá vamos a empezar a llevar la suma. Y es sub i punto. Así, más o menos. Entonces voy a ir sumando. Pongo igual, suma. Ahí está. Este sería del primer tratamiento, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Entonces, en cualquier momento, ustedes pueden verificar la fórmula, ¿no? Ahora, para reemplazar en esta fórmula, esto tengo que tener al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Entonces, y punto, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces sería este valor elevado al cuadrado. Y ahí está lo que tengo, ¿no? Bueno, para hallar el suma de cuadrados total, cada uno de los valores debo elevar al cuadrado. Entonces, voy a elevar acá al cuadrado este valor primero al cuadrado. Y bueno, voy a copiar. Ahí está, ¿no? Entonces acá yo tengo que cada valorcito está elevado al cuadrado y voy a sumar también, ¿ya? Entonces, estos son los cuadrados de cada uno. Los cuadrados de cada valor estamos hallando acá y lo que necesitamos es la suma, ¿ya? Acabamos de hacer la suma. Voy a poner suma. Sumo los 4, por si acaso. Cuidado que se confundan, es la suma de cada valor al cuadrado, ¿no? Y acá voy a totalizar. Este va a ser el y al cuadrado suma, ¿no? Suma de todos los y cuadrados, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto es me va a servir para hallar la suma de cuadrados totales, ¿no? Bueno, en estos casos puedo yo sumar, acá te voy a sumar. Bueno, si quiero voy a sumar todos los valores de las sumas, ¿no? A ver, vamos a esta parte, por favor. Acá he sumado los registros individuales, sin cuadrado, ¿no? Y le estoy sumando el total, ¿no? Este sería el y punto, sería este, ¿no? Esto luego lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre n. En estos casos, y punto es cada uno de estos, ¿no? Ya está al cuadrado, por si acaso, ¿no? Ya está al cuadrado. Y bueno, como en este caso las lecturas son las mismas, cada uno son 4, puedo utilizar directamente esta suma y lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 4, ¿no? A ver, vayamos, entonces voy a aplicar estas formas. Vamos allá primeramente, suma de cuadrados total, ¿ya? Suma de cuadrados total. Entonces, acá dice, la sumatoria de todos los valores al cuadrado. Les hemos hallado acá. Esa es, ¿no? La sumatoria de todos los valores al cuadrado. La fórmula dice menos. La sumatoria de todos los puntos individuales y eso lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos los valores es este valor, la suma de todos los valores, lo voy a elevar al
cuadrado. Y esto lo voy a dividir entre el total de datos, ¿no? En este caso tenemos 4 por 4, 16, entre 16 datos, ¿no? Y la suma de cuadrados total va a ser este menos este valor dividido entre 16. Entonces sale 0,9676. Ahora vamos a dar suma de cuadrados del tratamiento. Entonces acá dice la fórmula, la suma de todas las sumas al cuadrado. Y era este valor, si ustedes recuerdan, ¿no? Entre el tamaño de la muestra, que es 4, menos, bueno, este es el mismo valor, la suma lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 16. Bueno, esta parte es lo mismo por si acaso, en esta parte, ¿no? Solo estamos variando acá, ¿no? Bueno, la fórmula sería entonces la siguiente. Este valor dividido entre 4 menos este valor dividido entre 16. Uy, algo creo que nos ha fallado. Vamos a revisar la fórmula acá. Esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Acá está el error, ¿no? Teníamos que sumar todo esto. Pero miren, acá la fórmula dice el valor de la suma al cuadrado, ¿no? Esto es esta suma. Ahí está. Esta suma, ¿no? La suma de todos estos valores tiene que replicarse acá. Ahí está, ya se corrigió. 644 sobre 4. Menos, bueno, este es el mismo valor. Lo que les decía, nunca puede el del tratamiento superar al del total. Y al último recién se halla el suma de cuadrados del error. Y es la resta de suma de cuadrados total menos suma de cuadrados del tratamiento. ¿Ya? Entonces acá es restar este valor menos este valor. Y bueno, y esto ya trasladamos a nuestra tabla ANOVA, ¿no? Entonces acá hay que hacer lo mismo. Factores del tratamiento, del error total, y acá tenemos suma de cuadrados, ¿ya? Suma de cuadrados. Entonces, suma de cuadrados del tratamiento, trasladamos 0,88, del error 0,079 y el total 0,96. Lo siguiente tiene que ser el grados de libertad, ¿ya? Grados de libertad. El tratamiento es el tamaño de la muestra. Bueno, en este caso el número de tratamientos, por favor, ¿no? Acá K es el número de tratamientos y N es el tamaño de la muestra. En este caso, como son 4 tratamientos, K vale 4. Acá sería 4 menos 1. Y el total es el número de datos, ¿no? Número total de datos menos 1. En este caso era 16 menos 1, 15. Y del error es la resta, ¿no? Entre el total menos de los tratamientos, ¿no? Entonces sería 2, ¿no? Bueno, luego hallamos los cuadrados medios, ya los cuadrados medios, que es dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, ¿ya? La suma de cuadrados entre sus grados de libertad, ¿no? Dividido entre sus grados de libertad. Y acá simplemente tenemos que hallar de los tratamientos y del error, ¿no? No tiene sentido hallar del total, ¿no? Y el F calculado va a ser la división del tratamiento entre el cuadrado medio del error, ¿ya? Entonces acá tenemos, acá en el libro lo pone F sub 0, otro pone F sub 6, F calculado, lo vemos así, y es dividir el del tratamiento respecto del error, ¿no? Y en este caso sale 44, ¿no? Bueno, podríamos hallar directamente la probabilidad de que F es mayor a F sub 0, o en su caso directamente hallar de tablas, ¿no? El F de tablas, ¿no? Tenemos que determinar un nivel de confianza
que podría ser 95%, ¿ya? 95%. Entonces, para el 95% el alfa va a ser 1 menos este valor. Sería 5%, o lo que sería equivalente a 0,05. Eso determina lo que es la probabilidad de que este valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir una grafiquita, a ver, para explicarlo más fácil. En una distribución F, entonces, en una distribución F, bueno, tenemos esta curva, y acá, esta se llama la zona de aceptación, ¿ya? Y nos tenemos que tener F de alfa, de esta probabilidad de 0,05, y acá tenemos que ver cuál es el valor para este nivel de confianza de 0,05 grados de libertad del tratamiento sobre grados de libertad del error, ¿no? Eso es lo que se pide, ¿ya? Y bueno, si ustedes están con tablas, ponen un nivel alfa, grados de libertad del tratamiento sobre grados de libertad del error, ¿ya? Pero en el caso de F de tablas, vamos a poner, con el Excel, vamos a hacer directamente, ¿no? Inversa F de cola derecha, ¿ya? Porque la cola es a la derecha, miren, inversa F cola derecha, ¿ya? Tenemos que poner la probabilidad, que es alfa, 0,05, punto y coma, grados de libertad del tratamiento, que era 3, sobre grados de libertad del error, que es 12. Y bueno, el F de tablas es 3,49, es decir, este valor es 3,49. Ese es el F de tablas. Y lo que tenemos es el F calculado, que nos sale 44, que está mucho más acá, ¿no? Vamos a suponer que por acá. Entonces, desde ya, si este valor estuviera en el lado izquierdo, estuviera en la zona de aceptación. Pero como está en el lado derecho, está en la zona de rechazo. Entonces, no se acepta la hipótesis nula, ¿no? No se acepta H sub 0. Bueno, se rechaza, ¿no? Se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Entonces, ¿con qué se concluye? Que el tipo de hoja sí afecta en el porcentaje de calcio. ¿Listo? Bueno, esa sería la interpretación.